Hola, Salín, hola, buenas tardes. Te saludo desde aquí de California, es una ciudad San Marcos, California. Y muchas gracias por aceptar mi invitación aquí en mi canal Despertando Conciencia. NorACM. Salín, muchas gracias. Yo sé que tú estás por ahí, estás desde Barranquilla, mi país, Colombia. Yo soy paisana tuya. Barranquilla. Eh, y estamos como a, sí, 2 horas de diferencia. Y sé que usted mantiene muy ocupado ahorita con su negocio, usted tiene su propia empresa, ahorita con su canal Flecha Antigua. Y de verdad estoy altamente agradecida por el tiempo que usted toma para conmigo. Eh, no tengo mucha gente y eso me admiró de ti, esa sencillez tuya en el que aceptas hasta los canales que no tengamos casi suficiente gente. De verdad, de corazón, Salín, te agradezco. Y yo te llevo viendo como más de 2 años y medio, creo, más de 2 años y medio viéndote y me ha encantado. Y muchas felicitaciones por esa gran audiencia. Creo que son 100,000 los que ya están en tu canal. A ver, Salín, saludas. Bueno, Nora, muchísimas gracias por tus palabras y también por invitarme a tu canal. No, para mí es un placer. Yo cuando acepto invitaciones no miro el número de seguidores que tenga las personas que me invitan porque no es algo que sea relevante para mí a la hora de compartir información. Ya me hubiese gustado a mí también cuando estaba comenzando que canales mucho más grandes que yo me hubiesen dado la oportunidad de expresarme, ¿no? En esas plataformas con muchos seguidores, pero bueno, a veces en el mundo de YouTube no es tan fácil lograr que un creador de contenido grande pues voltee a mirarte para que tú puedas compartir con él, puedan crear algún contenido. Y bueno, yo simplemente pues lo hago porque me gusta compartir la información y porque sé que hay personas que necesitan ese impulso para crecer un poco más y yo pues siempre estoy dispuesto a ayudar. Así que agradecerte a ti por la invitación y saludar a la audiencia de tu canal. Así que nada, aquí estamos dispuestos a compartir contigo. Bueno, también un gran saludo para la audiencia que está aquí viendo este video, este tema hoy. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Salim, de verdad, mi corazón está palpitando de la alegría y la emoción por esa sencillez que usted tiene conmigo. Y a mí me gustó mucho tu canal de Flecha Antigua. Lleva 6 años, ¿cierto? Sí, 6 años ya, un poco más de 6 años de estar subiendo contenido. Y bueno, sí, pasamos la cifra de los 100,000 suscriptores. Ha sido el apoyo muy grande de todas las personas que han estado, como usted, ¿no? Desde hace años apoyando la labor y bueno, ha sido mucho esfuerzo. Y aquí estamos, continuamos con la labor de seguir compartiendo información con todas las personas que, como usted y como yo, que nos gustan estas temáticas. Bueno, muchas gracias, Salim. Muchas gracias. Bueno, realmente me gustó mucho una vez que yo vi en tu canal que hablaba sobre Jesús, esa manera diferente que tú interpretas lo que enseñan de Jesús. Yo vengo de familias católicas, he pasado por muchas iglesias y realmente cuando vi tu interpretación dije yo, wow, esto me explotó el cerebro y entré a tu canal y empecé a ver y realmente que ahí me quedé. Entonces, estoy a las personas que recién están ingresando aquí a nuestro canal, a mirar la información que estamos dando aquí a través de Flecha Antigua. Estamos invitando a los que pongan atención a esto porque realmente es nuevo lo que nosotros vamos a ver, esa interpretación diferente a lo que nos han enseñado en la religión, en la escuela, en nuestras familias. Entonces, ahora dinos, Salim, brevemente, así brevemente, ¿cuál es el enfoque que tú le das para la gente que llega nueva a tu canal? ¿Cuál es el enfoque que le das a tu canal y cuáles son las bases que tú utilizas para hacer esas interpretaciones totalmente diferentes a lo normal? Bueno,
la información que yo comparto en el canal es el resultado de muchos años de investigación, de interpretación, de profundizar en temas que, como tú le decías, normalmente nos enseñan una visión en la religión, en el colegio, en la universidad, y poco se nos invita a cuestionarlo o a verlo desde otra perspectiva. Y yo siempre he sido de esas personas de las que, bueno, no me he quedado solo con lo que me enseñan, sino que he querido ir más allá. Y el tema de la espiritualidad, el tema de la Biblia, estos temas que a nosotros nos interesan mucho, para mí son muy importantes porque precisamente estamos hablando de la esencia más pura que tenemos como humanidad, que es el espíritu. Entonces, es un tema que hay que tocarlo con mucha seriedad y también es válido cuestionar lo que nos han enseñado en el mundo como espiritualidad. Eso yo lo cuestioné desde hace mucho tiempo y emprendí un camino de búsqueda que me llevó a encontrar respuestas no solamente en libros como la Biblia, sino en muchos documentos donde hay consignados en ellos pues mucha información, muchas enseñanzas que complementan algunas de las cosas que el documento bíblico enseña. Entonces, a través de los años aprendí a enlazar esos conocimientos, conocí a muchas personas, también muchos investigadores que aportaron en mi proceso de búsqueda una visión distinta, una interpretación distinta también. Quizás algo parecido a lo que te ocurrió a ti o a muchas personas que hoy siguen mi canal, que se toparon con la información y hoy tienen una visión distinta gracias a que escucharon algo, obtuvieron una información que les ayudó a hacer algún enlace para comprender una temática. Pues así me pasó a mí. Yo escuché investigaciones, conocí personas que con la información que tenían me ayudaron a construir ese, digamos que todo ese universo de conocimientos que fui cosechando en todos estos años. Y eso es lo que ha hecho que yo tenga una visión distinta, una interpretación distinta de la Biblia, por ejemplo, de libros apócrifos, de profecías. Intento siempre analizarlas con lógica, utilizando también la parte científica, la parte histórica, porque he aprendido que una de las cosas para que la interpretación sea más precisa es que hay que tener un conocimiento profundo de la historia. Cuando se tiene un conocimiento profundo de la historia, hay que utilizar ese conocimiento con lógica. La lógica es una herramienta natural que tiene el ser humano y que aprendemos a desarrollarla y a utilizarla de mejor manera en la medida que hagamos un proceso de limpieza interior. Es decir, que cuando yo soy una persona que en mi diario vivir estoy más concentrado en aquellas cosas, aquellos hábitos que me enriquecen, mi lógica va a ser más lúcida, mi lógica va a ser más cristalina, va a ser más profunda y la gente que te escucha lo va a notar. Pero si yo soy una persona que, bueno, ando en vicios, en locura, en perder el tiempo, en cosas que de pronto no edifican tanto, pues va a ser más complicado si estoy en esa situación que yo logre hilvanar argumentos lógicos porque estaré atrofiando mi sistema de grabado de memoria, estaré atrofiando mi sistema de activar pensamientos, estaré atrofiando mi sistema de razonamiento, de esos enlaces neuronales, y va a ser más complicado para cualquier persona que esté en el vicio lograr hacer una utilización óptima de su lógica. Y cuando se utiliza la lógica, aparece un tercer elemento más espiritual, que es la clarividencia. Y la clarividencia lo que hace es que tú puedas, frente a un conocimiento o una situación cotidiana que te esté ocurriendo, tú puedas ver algo que por lo general los demás no ven. No porque tengas un superpoder o porque seas algo sobrenatural, no, la clarividencia es algo totalmente inherente al ser humano, totalmente natural, como el que va al baño a orinar todos los días. Solo que al estar atiborrados del vicio, de un entretenimiento excesivo, no permitimos que esas capacidades de interpretación y de poder ver con otra perspectiva las cosas afloren. Entonces, si no permitimos que afloren, va a ser mucho más complicado. Entonces, básicamente, ese ha sido el recorrido de lo que yo he hecho en un trabajo de investigación externa, pero también en un proceso interno de trabajar en mi pensamiento, en mi mente, en mis sentidos, en mi cuerpo, para que afloren, ¿no?, las condiciones más naturales que tiene el ser humano. Y eso pues ha sido durante todos estos años y eso es lo que he querido compartir básicamente en mi canal. Comparto mis investigaciones, comparto conocimientos ancestrales y también noticias que van surgiendo en el día a día y aquí pues comparto en el canal la visión. Básicamente sería eso, Nora.
Bueno, pues es que ese enfoque que tú les das, sumando a lo que tú dices, yo te admiro porque la verdad, yo iba a la iglesia hace muchos años y uno va a la iglesia y lo que dice el padre, lo que leyó y ya, pero no investigamos, no, ni siquiera leemos lo que le dicen en el libro de la Biblia, ni siquiera lo leemos. Una vez, ya hace tiempo, cuando yo me salí de las religiones, empecé a comparar y a ver cosas del Antiguo Testamento, Viejo Testamento, Nuevo Testamento, y encontraba contradicciones. Entonces ya uno empieza como a inquietarse, y cuando encuentra estos canales así como los tuyos, pues uno empieza, ustedes los invitan a uno a investigar. Y en medio de esa investigación, pues uno también va explotando su cerebro, pero en sí, el análisis que tú le haces, cuando tú le dices enlace, que es cuando nos salimos del libro sagrado, que le dicen sagrado de la Biblia, y que solamente nos metemos en sí, si lo leemos, solamente cogemos un libro. Pero cuando tú dices enlace es cuáles para la gente que no es primera vez que te ve. ¿Cuál es el enlace de los otros documentos que tú tomas para hacer tus interpretaciones? Bueno, excelente pregunta. Cuando yo me refiero a los enlaces, hay unos patrones que yo busco en la investigación. En mi canal yo he compartido, y tú lo sabes muchas veces, que en este mundo en el que vivimos, básicamente el ser humano se desenvuelve en medio de dos fuerzas principales, ¿no? En el diario, en cualquier situación. Y hay una fuerza que nos incita más hacia el mal, hacia el destruirnos a nosotros mismos, y hay unas fuerzas que nos incitan más hacia el bien. Antiguamente a esto se le colocaban varios términos, ¿no? Ángeles y demonios. En algunas corrientes orientales se le llama el yin y el yang. Bueno, simplemente digamos que es una forma de ver una dualidad en la que nos desenvolvemos. Resulta que en los conocimientos, en los textos, en todos los libros sagrados, que se llaman sagrados supuestamente en todas las culturas, está la presencia de estas dos fuerzas que han intentado sobreponerse o controlar. Bueno, más del lado de la fuerza oscura es la que ha intentado controlar al hombre, porque la fuerza positiva ha intentado más bien un ascenso de la humanidad. Entonces, estas dos fuerzas tienen una agenda, ¿no? Cada una de ellas, una forma en que operan en el mundo. La fuerza negativa tiene unos patrones de comportamiento, tiene unas simbologías, tiene una serie de acciones que el que conoce esta fuerza oscura puede identificarla. Y bueno, hay mucha información para aprender a identificar las fuerzas oscuras que dominan en el mundo. Y estas fuerzas oscuras están detrás de las grandes guerras, están detrás de los grandes emporios económicos, están detrás incluso de poderes religiosos y de poderes políticos. El mal que nosotros vemos que campea en el mundo y que la gran mayoría de nosotros a diario lo vemos en noticieros, vemos la presencia del mal sobre la tierra, en la violencia, en los crímenes. Eso es evidente. Entonces, ese mal tiene una agenda muy concreta que hay que aprender a conocer y identificar. Pero a su vez, por el otro lado, las fuerzas del bien, las fuerzas de la luz, tienen una agenda, por llamarla así, tiene unos parámetros, tiene unas acciones y tiene unos símbolos para aprender a identificar. Entonces, como ser humano, como cualquiera de nosotros, en ese proceso de búsqueda interior, uno por lo general quiere buscar el bien, quiere buscar la luz, quiere buscar mejorar, transformarse y alejarse de todo este caos que en el mundo vemos a diario. Entonces, en el proceso investigativo, uno lo que busca, o por lo menos yo lo que hago, es buscar los símbolos, los patrones que las fuerzas de la luz dejaron en los distintos documentos y conocimientos que entregaron en todas las culturas. Entonces, en la Biblia se pueden buscar esos patrones, esos símbolos, y yo los puedo comenzar a enlazar con textos apócrifos, por ejemplo, donde también están esos vestigios de conocimientos que están relacionados con el plan de la luz. Pero si voy a la India, a culturas ancestrales de la India, también hay vestigios de ese conocimiento. Si vamos a África, Europa, a los pueblos ancestrales de todo lo que es la América, están todos los conocimientos que pertenecen al plan de la luz. Y uno, aprendiendo a identificar
los códigos que el mensaje de la luz tiene, los símbolos, uno va encontrando y va haciendo los enlaces. Por eso, quienes ven mi canal, en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablo de la profecía, que sé que es un tema muy, muy polémico y que muchos no creen en esto, yo en una investigación profética toco varias profecías y enlazo los símbolos que coinciden en cada una de ellas para dar una interpretación. Entonces, por ejemplo, en temas, cuando hablo de el anticristo, ¿no? Que es esa famosa profecía bíblica que muchos se predican en religiones, y tú lo has visto en los programas que he hecho, yo no Sí. solamente toco la profecía bíblica, sino toco mensajes de textos apócrifos, profecías ancestrales de lo que es la América, toco incluso mensajes de contactos, hombres contactos que fueron contactados por esas fuerzas de la luz. Y hago todo un entramado profético para que la interpretación sea con mucho más peso, con mucha más certeza, de que no solamente el tema del anticristo es un tema religioso y bíblico, sino que es una realidad que se le transmitió a la humanidad como mensaje para que nosotros estuviésemos atentos, pudiésemos identificar eso y prepararnos para cuando esa señal profética se esté cumpliendo. Entonces, básicamente los enlaces que yo hago es buscar los parámetros, los símbolos y las características, en este caso, del mensaje de la luz para identificar, ya sea en un texto, en una información, en un contacto, donde se encuentra consignado esa parte del mensaje de la luz que a mí me sirve para hacer una investigación. Y también lo hago del lado del programa oscuro, que también tiene sus símbolos, y lo hago para identificar esos parámetros y denunciarlo. Si yo encuentro que hay parámetros que pertenecen en, por ejemplo, un contacto o en un libro, que muchos en el canal me dicen, oye, opina sobre el libro de los mormones o el libro de Urantia o el libro del curso de milagros. Yo lo que hago cuando tomo un libro de estos es identificar los parámetros de un lado o de otro. Y en mi conclusión, que siempre lo digo, es mi investigación, mi conclusión, yo ahí pues determino lo que yo considero acerca de una información y ya después de eso pues cada uno toma su propia decisión, ¿no? Básicamente sería eso, Nora. Bueno, Salim, pues eso nos muestra a nosotros que cuando tú haces ese enlace con varios documentos, eh, creo que también hacen, bueno, creo no, he visto lo de las investigaciones sobre la ufología y también de los contactos que han habido y bueno, toda esa investigación, he visto que sí ustedes encuentran un punto común entre varios, ¿no? Un punto común entre varios que dicen todo, están diciendo lo mismo y bueno, eso he aprendido yo, que entonces esto me lleva a encontrar ya como una manera más sólida para tú interpretarlo, ¿verdad? Sí, Cuando claro, hay puntos comunes. total. Como te decía, eso le da a la interpretación mucho más peso, mucha más certeza. Y por eso cuando toco, por ejemplo, la Biblia, mucha gente me dice, bueno, pero si tú has denunciado que la Biblia es un libro muy manipulado, ¿por qué utilizas citas bíblicas para sustentar una investigación en un video concreto? Y yo digo lo mismo, lo que pasa es que las citas que yo utilizo es porque ya están contrastadas con otras culturas, con otras informaciones, y yo sé que lo que dice la cita es verdad. O por lo menos él se acerca a la verdad porque ya lo he cotejado, lo he comparado con otros mensajes y sé que ese evento que está relatando la cita ocurrió. Y o si es una enseñanza, sé que esa enseñanza es verdadera porque también la he comparado con otras enseñanzas. La Biblia es un libro muy extenso y obviamente tú te habrás dado cuenta que yo no toco todos los libros de la Biblia ni todos los pasajes, a pesar de que me la he leído toda como unas 3 veces, me la he leído de principio a fin, por partes, por libros, la he investigado muy a profundidad. Y yo toco de la Biblia lo que considero que me puede servir para una investigación. Lo que no, pues no lo considero. Y bueno, quizá otra persona considere que otra parte le sirva más. Eso ya es respetable y de cada quien. Bueno, yo una vez, cuando estaba en la iglesia católica, una vez me dio la curiosidad por leer la Biblia y alguien me dijo, no te pongas a leer eso porque te vas a volver loca. Eso enloquece. Eso te vas a volver loca. Aquí los únicos que pueden darte la información son los sacerdotes, o bueno, si uno va a una iglesia cristiana, los pastores, bueno,
no, pero como no tenemos también unos puntos básicos para interpretar y nos pegamos de una sola cosa que es contradictoria al mismo tiempo, pues nos ponemos que no sabemos qué hacer, ¿cierto? Entonces, por eso yo veo en usted esa parte del enlace, es coger aquí, coger acá, coger allá y coger acá, y observar que tenga todo común. Entonces, eso he podido entender y eso me ha gustado de tu canal. Bueno, pero ya también las preguntas que ya voy a entrar aquí es que tiene que ver también, que yo siempre me he preguntado de dónde venimos, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, porque pues de dónde venimos nos enseñan a nosotros en la escuela unas teorías, o que venimos de Adán y Eva, y quiénes somos, que somos hijos de Dios. ¿Cuál Dios? También hacia dónde vamos, resulta que hacia dónde vamos a veces decimos, no, nacemos, crecemos y morimos. Pues resulta que aquí las preguntas que te voy a hacer, que son pocas, nos va a ayudar a muchos como yo, que ya me ha ayudado también bastante a esclarecer estas tres preguntas. Y nos enseñan a nosotros que nuestro origen venimos de Adán y Eva y que venimos de un pecado original porque Eva tentó a Adán. Como yo, muchas personas, ya yo no, pues porque en este camino de la búsqueda ya he aclarado muchas cosas, pero me gustaría, Salim, que nos aclarara para aquellas personas que andan en su búsqueda. Yo sé que algunos van a criticar, pero para los que andamos en la búsqueda, estamos abiertos. Sí, bueno, esas preguntas que planteas son preguntas existenciales que todos nos hemos hecho. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién soy y para dónde voy? Bueno, yo debo decirte que esas tres preguntas, por lo menos en la dimensión que un ser humano al nivel del humano terrestre, en esa dimensión, yo personalmente, yo he encontrado la respuesta, por lo menos al nivel que puedo comprender. Y lo digo con esta certeza porque, de hecho, una de las cosas que determinan la vehemencia o la claridad y la certeza con la que en muchas ocasiones comparto conocimientos es porque estoy totalmente seguro. Hay conocimientos que son más debatibles, hay conocimientos que no tenemos la comprensión completa, pero hay conocimientos que ya fueron entregados y que ya está de parte del ser humano si lo quiere entender y si lo quiere poseer como el inicio del camino hacia una verdad absoluta. Entonces, cuando hablamos de dónde venimos, tú lo dijiste, hay muchas teorías. Desde el punto de vista religioso está la famosa historia del Génesis. Es algo que yo he hablado muchas veces en mi canal y lo he hablado precisamente para desmentir esa historia, ¿no? La falsa historia de la creación del hombre en el Génesis. Nosotros se nos enseñó desde muy pequeños que venimos de un hombre y una mujer, Adán y Eva, y a partir de ahí surgió toda la raza humana. Pero como lo decía ahorita, cuando uno comienza a buscar y a hacer los enlaces de conocimientos, te encuentras que la historia del Génesis es falsa, primero porque está dentro de un documento que evidentemente ha sido en muchas ocasiones manipulado, y que también el Génesis, por hablar solo del único libro, el primer libro de la Biblia, es una historia que recopila historias de culturas más antiguas a la hebrea, historias que estaban ya consignadas en textos más antiguos que el mismo Génesis, que tiene más o menos unos 5.000 años de antigüedad, quizá un poco más. Entonces, varios investigadores, historiadores se dieron cuenta de que lo que relata el Génesis es copia de las historias de otras culturas como la sumeria, como la egipcia, y bueno, con algunas otras civilizaciones que ya hablaban de ese supuesto origen. Pero resulta que lo que relata el Génesis bíblico no es realmente el origen de la humanidad, sino lo que relata es la manipulación genética que vivió la humanidad terrestre por parte de lo que conocemos en distintas culturas como los dioses de la antigüedad. Señores que eligieron civilizaciones, culturas, y le pidieron a estas culturas, o exigieron más bien a estas culturas, adoración.
Y los seres humanos en aquella antigüedad, como teníamos poca comprensión, poca inteligencia, poco avance tecnológico, menor avance espiritual, caímos en esa manipulación y en ese engaño. Lo que todas las culturas hablan de los distintos dioses que supuestamente nos crearon, realmente no son dioses creadores, son seres con alta tecnología que manipularon genéticamente a los seres humanos. Hay varias teorías, quizás la más famosa, la que habla de los alienígenas ancestrales, que dice que estos seres realmente eran de tipología o de origen extraterrestre, por eso podían hacer todo lo que hicieron y se hicieron pasar por dioses. La teoría de los alienígenas ancestrales tiene una gran parte de la verdad, pero también, sobre todo en estos documentales que ya tú sabes que circulan por televisión, no nos dicen toda la verdad de eso, pero nos sirve como un punto de partida para emprender esa investigación. Entonces, lo que se relata del Génesis con un Dios llamado Yahvé Jehová, es la intervención genética de un falso Dios hacia una humanidad inicial e ignorante de esa situación. Pero si nosotros queremos buscar el verdadero origen de la humanidad, no está en la Biblia. O bueno, hay una parte que sí digamos que nos hace una introducción al verdadero origen y está en el primer capítulo del Evangelio de Juan, cuando habla del verbo, cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres y bueno, y sigue el versículo. Entonces, lo que está mencionando el primer capítulo de Juan está hablando de un origen primigenio, distinto a lo que plantea el Génesis, donde un supuesto Dios encuentra una tierra caótica y comienza a ordenarla en 7 días. Eso parece un cuento de ciencia ficción. Yo, obviamente, en esta entrevista no puedo explayarme en todos los argumentos y fuentes e interpretaciones que yo he hecho a lo largo de los 6 años de mi canal para que se entienda este tema. Aquí lo digo resumido y el que quiera profundizar, pues está invitadísimo a que se dé la oportunidad de mirar otra perspectiva. Entonces, cuando el capítulo 1 del Evangelio de Juan habla del verbo, está hablando del principio original. El verbo son los fundamentos de la creación, las leyes primigenias que gestaron el todo. Entonces hay que utilizar, además de otro recurso en un texto apócrifo llamado el Libro Secreto de Juan, que ya describe más a profundidad qué son estas leyes. Y ese libro nos habla de que al principio había 3 leyes fundamentales, que es el Padre, que es ese ser que hemos llamado Dios aquí a nivel terrestre. Habla de una segunda fuerza que es Bárbelo, el vientre de la creación, la fuerza que expande los universos, lo que hoy la ciencia conoce como energía oscura. Bueno, la energía oscura es el espíritu en la creación, solo que ellos le llaman oscuro porque no tienen ni idea qué es. Y una tercera fuerza que es el vástago, que a nivel humano conocimos como el Cristo. Jesús de Nazaret encarnó la fuerza del Cristo y estas 3 fuerzas en un principio gestaron todo lo que existe, universos, galaxias, humanidades, las humanidades anteriores a la humanidad terrestre. Nosotros como humanidad terrestre somos el producto de humanidades anteriores a nosotros. Entonces, si tenemos que responder de dónde venimos, nuestro origen es el verbo, nuestro origen es la luz, nuestro origen es la primera fuente que repartió las almas en todos los rincones del universo. Y esas almas se transformaron algunas en galaxias, otras en planetas, otras en soles, y muchas de esas almas se transformaron en humanidades. Algunas humanidades anteriores a nosotros tenían condiciones distintas, eran perfectas, y en un tiempo en la creación surgieron humanidades físicas como nosotros, y ahí se condensaron esas almas, pero a su vez a esas humanidades se les dio la posibilidad de tener espíritu. Y el espíritu determina lo que somos, que es la otra pregunta. Lo que nosotros somos es espíritu. Si usted alguna vez se ha preguntado, ¿yo qué soy? ¿Cuál es mi identidad? Nuestra identidad la da el espíritu que tenemos desde el principio creador. Y el espíritu condensa las memorias de nuestra existencia, nuestras acciones. Se condensan en memorias a través de todo el tiempo de nuestra existencia. En el caso de humanidades como nosotros, de cuerpo físico, esas experiencias se cosechan en un camino que en Oriente se conoce como la reencarnación. En diferentes vidas nosotros vamos experimentando muchas situaciones, muchas cosas, y eso va quedando grabado en nuestro espíritu.
Entonces, lo que eres tú, Nora, lo que soy yo y lo que es cada una de las personas que nos están viendo es el cúmulo de memorias cosechadas en toda nuestra existencia. Eso es lo que, por ejemplo, a ti te permite tener una inquietud, una búsqueda distinta a alguien que de pronto está en alguna filosofía o en alguna religión. Lo que a ti te impulsa a tomar un camino diferente está en tu espíritu. Lo que a mí me impulsa o lo que me impulsó a tomar un camino distinto está en mi espíritu. Lo que a mí me impulsa a luego de recorrer un camino y de comprender ciertas cosas, difundir la información de manera pública, lo que me impulsa está en mi espíritu. No está en mi mente, porque si yo me guío solo por lo que dice mi mente, yo no haría esto, porque realmente yo fui siempre bastante tímido, bastante penoso, yo no era capaz ni de pararme en el colegio a hacer una exposición, porque me daba temor de que la gente se riera de mí, de que no pudiese conjugar bien las palabras, de que se me olvidara el tema, yo era un desastre. Entonces, claro, entendí luego de aprender estas informaciones que quería hacerlo, quería compartirlo, quería difundirlo y me esforcé para lograr de una manera decente poder transmitirlo. Entonces, esa capacidad que tuve yo para cambiar una situación de mi vida donde no era capaz casi que ni de hablar, a convertirme en una persona que, bueno, ahora hablo por radio, por televisión, por internet, por donde haga falta. Lo conseguí con un trabajo muy duro, muy dedicado, porque la gente pues me escucha hablando y dice, ay, pero lo haces muy bien, sí, pero me tomó mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque decidí hacerlo, porque me impulsó desde adentro una memoria espiritual que tengo y que hoy es lo que me tiene acá y lo que nos tiene a todos de nosotros hablando, a todos nosotros hablando de estos temas. ¿Y hacia dónde vamos? Que sería la pregunta final. Bueno, nosotros el objetivo en la creación, el objetivo de la primera fuente con su creación es expandirla. Expandir la creación eternamente para que la vida se siga proliferando por todos los rincones. Y nosotros debemos sumarnos a ese propósito, expandir la creación del Padre. Pero para lograrlo tenemos que primero emprender un camino de reencarnaciones y nuestro objetivo inicial en este punto es llegar a la luz. Nosotros tenemos un cuerpo físico, pero en los diversos conocimientos que ese plan de la luz que ahorita hablamos entregaron, nos dijeron que vamos en camino dentro de un plan de ascenso, que lo que tiene preparado para nosotros son distintas etapas de ascenso y evolución espiritual, mental y física. Llegaremos a un punto donde estos cuerpos se van a purificar tanto que ya no necesitaremos cierto tipo de alimentación que hoy en día tenemos, no necesitaremos de pronto dormir tantas horas, es decir, este cuerpo irá mutando hacia nuevas dimensiones, hasta llegar al punto que ya ni siquiera necesitaremos cuerpo físico, sino que seremos espíritu. Tendremos una vivencia netamente espiritual. Y una vez pasemos esa etapa espiritual, durante, bueno, miles de millones de años hacia el futuro, nos convertiremos nuevamente en luz y ahí naceremos nuevamente a la creación. Ese es el propósito que nos espera, pero aquí lo resumo en 20 segundos porque es muchísimo más profundo. Y eso básicamente sería la respuesta que yo encontré y de la cual tengo absoluta certeza de mi origen, de lo que soy y para dónde voy. Pero ese camino cada uno tendrá que recorrerlo y tendrá que encontrar su propia respuesta. Sí, sí, Saline, mejor dicho, el que quiera profundizar con lo que acaba de hablar Saline sobre quiénes somos, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, entren al canal de Flecha Antigua, ahí lo vamos a dejar en el link. Y ahí va a profundizar bastante, porque como dice Salim, ese cúmulo de experiencias es lo que nosotros vamos ingresando por aquí. Esa información ingresa y se quedan grabadas en nuestras memorias. Nosotros vamos cambiando. Mire, como dice Salim, para yo estar haciendo esto, tiene que haber ocurrido algo. Y mire que no necesitamos ir a una iglesia para tú transformarte. Tú te transformas por aquí, depende de lo que nosotros estemos ingresando, ¿cierto? Hasta la alimentación, la manera, o sea, nosotros somos lo que tenemos aquí. Así que les invito, ingresen allí, pero eso que tú acabas de hablar, Salim, va, va enlazado con las siguientes preguntas que yo tengo, porque es esto, los tres puntos que estamos tocando. Entonces, Salim, cuéntame, ah, cuando yo iba a la iglesia, que mucha gente va, le dicen a uno,
Si tú vienes a la iglesia, sigue los mandamientos, tú vas y obedeces los mandamientos, tú vas a ser salvo, tú vas a ser salvo. ¿Usted qué opina de eso, Salim? Si eso se hace así, ¿nos salvaremos? Y si es no, ¿por qué? Bueno, yo diría que no es suficiente con los supuestos mandamientos. Em, el hecho de integrar una religión y que te digan qué es lo que tienes que hacer para supuestamente salvarte es un modelo de adoctrinamiento que tienen las religiones y aunque supuestamente a mucha gente le ha servido, no es el camino correcto para un verdadero ascenso espiritual. Lo que se llama como salvación, ¿no? Un término muy acuñado en esas corrientes religiosas. La salvación está determinada por tu propio ascenso espiritual. Es decir, ¿qué es la salvación? En términos religiosos es irte para el reino de los cielos y no caer en la garra del infierno. Esa sería la salvación. Y para lograrlo tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, si es una religión cristiana, y vivir los mandamientos y con eso está todo listo. Ya si fuese así de fácil, o si fuese solo eso, yo sería el primero en estar en una religión. Pero no es solo eso. Cuando hablamos de la salvación, entre comillas, realmente es la posibilidad espiritual que tú tengas de seguir avanzando en ese plan de ascenso que ahorita mencionábamos. Las profecías hablan que habrá un final del tiempo y ese final del tiempo estará determinado por el fin del sistema y el mundo en el que vivimos, más no por el fin del planeta ni la humanidad. Sí habrá una transformación planetaria a nivel físico y energético de nuestro planeta, pero también habrá una transformación humana. La humanidad y el planeta entrarán en una nueva dimensión, que es lo que las profecías llaman como el nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo estará determinado por una altura espiritual diferente a la que la humanidad terrestre tiene hoy en día. Es decir, en ese futuro tiempo no es posible que hayan inseguridades, que hayan digamos que tanta corrupción a nivel humano, que haya tanto vicio. Es decir, toda esa maldad que nosotros vemos que la humanidad vive a diario no puede ser en ese nuevo tiempo. Por lo tanto, se necesita una transformación mucho más profunda que simplemente aplicar 10 mandamientos para salvarte. Aquí lo que se necesita es un real despertar de conciencia. Pero el despertar de conciencia no está determinado por lo que la nueva era y estas corrientes místicas esotéricas enseñan de cosas como sobrenaturales para tú abrir el tercer ojo o alinearte los chakras o hacer respiraciones y meditaciones trascendentales. Eso tampoco funciona. El despertar de conciencia está determinado por las acciones conscientes que el ser humano haga en su vida diaria. A nivel del pensamiento, a nivel de lo que habla, a nivel de lo que hace, a nivel de lo que siente. Debe haber un equilibrio en esas 4 dimensiones y deben estar netamente conscientes de lo que el ser humano vive a diario. Y esa conciencia obviamente debe ir enfocada a un mejoramiento. Porque si no va enfocado a un mejoramiento, entonces no es despertar de conciencia, es otra cosa. Entonces, la conciencia es un mecanismo natural. La conciencia no es algo sobrenatural, no es algo místico. Es algo que está inherente al ser humano, como lo que decía ahorita la clarividencia. Entonces, la conciencia es la capacidad que tiene el ser humano de conectar su espíritu con su alma y de poder escuchar lúcidamente la voz que procede del interior del ser humano que nos indica cuál es el camino correcto en el diario vivir. Ese es el despertar de la conciencia. Y para lograr escuchar esa voz, el camino que el hombre debe hacer es una limpieza total, integral de su ser, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. Eso es lo que debemos hacer. Si usted se quiere poner en flor de loto, si usted quiere hacer meditaciones trascendentales, si usted quiere colgarse camándulas en el cuello, usted es libre de hacerlo, pero ya le digo yo que eso no sirve para nada. Es más efectivo que usted, por ejemplo, tome conciencia que no puede seguir masturbándose y comience a hacer acciones diarias para contrarrestar ese vicio. Usted ahí está más cerca de la espiritualidad que aquel que tiene 20 rosarios en el cuello y reza todo el día. Usted solo con esa acción de mejoramiento está más cerca que aquel que medita y pone la mente en blanco. Una cosa es meditar y otra cosa es meditación trascendental, que son diferentes. La meditación es positiva, la meditación trascendental ya son
temas de astral y esa sí no la recomiendo. Usted está más cerca de la espiritualidad haciendo esas acciones diarias de, por ejemplo, ir dejando el alcohol, ir dejando el odio, el rencor, ir dejando la venganza, que sea consciente de la oscuridad que usted ha grabado en usted y comenzar a atacar eso. Ese es el despertar de conciencia. No importa si usted se demora mucho o se demora poco en esas acciones diarias. Ese es el camino de usted. Es la dimensión en la que usted está haciendo ese trabajo y el de cada uno es individual. Eso es lo que debe hacer esta humanidad. Porque desde hace miles de años tenemos religiones, desde hace miles de años tenemos corrientes místicas, esotéricas y eso no ha servido para que esta humanidad avance. Entonces los mensajeros de la luz han visitado y contactado en varias ocasiones y lo que nos han enseñado es esto que yo acabo de decir. Por ejemplo, Jesús, que es el jefe, ¿no?, de todo este plan de transformación humana. Él lo enseñó muy claro y le decía ya a los hebreos, ustedes escucharon que les dijeron el ojo por ojo y el diente por diente, que es lo que nosotros aplicamos a diario, que es la venganza. Si alguien me hace algo negativo, yo trato de devolvérselo y si puedo devolvérselo peor, pues me sentiré más regocijado. Si alguien me hace un daño, yo se lo tengo que devolver. Eso es lo que como humanidad hacemos a diario. Y Jesús enseñó, yo les recomiendo mejor que apliquen el perdón. Si alguien te abofetea la mejilla derecha, ofrecerle la izquierda. Si alguien te roba tu capa, ofrecerle también tu abrigo. Es decir, es algo que parece sencillo, porque lo es, pero como estamos acostumbrados a vivir dentro de las leyes de oscuridad, entonces se nos hace un poco complicado. Pero lo que tenemos que hacer para ese despertar de conciencia ya se nos entregó. Que no lo hayamos querido ver o que no lo hayamos querido aplicar, bueno, ya eso es otra cosa, pero la forma, las herramientas ya están entregadas. Entonces, cuando hablamos de los 10 mandamientos, son solamente 10 estatutos que sí, parecen positivos y de pronto si usted los aplica, pues bueno, usted va a tener un mejoramiento, pero ¿qué pasa? Es que usted no los hace por conciencia, usted los aplica por miedo a que si no los aplica se va para el infierno o el pastor lo va a regañar o lo van a sacar de la congregación. Y bajo el miedo no funciona el despertar de la conciencia. Cuando el hombre es consciente, sea consciente que no debe robar, que no debe desear la mujer del prójimo, que no debe matar, bueno, y todo lo que esos mandamientos dicen que no se debe hacer. Cuando seamos conscientes, sin que me lo diga el pastor, sin que lo haga por temor a Dios, sin que lo haga para que alguien me vea, cuando yo logre ese nivel de conciencia y lo aplique, entonces ahí sí es donde un ser humano logra un nivel superior. Y ahí está forjando su verdadera salvación, su salvación individual, de poder permitirle a su espíritu poder reencarnar en un nuevo tiempo. Ese es el avance espiritual que ya se nos fue enseñado y bueno, desafortunadamente hay ciertos poderes manipuladores que nos hacen creer otras cosas. Básicamente sería eso, Nora. Bueno, Salim, esta parte nos ayuda mucho porque sí, nos sentimos temerosos cuando no se cumplen esos mandamientos. Pero otra cosa también es, y creo que en ocasiones anteriores, para no extenderme mucho, yo aplico unas técnicas energéticas, Reiki y meditación, pero es como tú dices, no entrar a lo místico, a lo trascendental. Es algo muy sencillo tener en cuenta que es meditar, ¿cierto? Pero bueno, entonces, si yo, ese plan de la ascensión, de la ascensión, tú lo trajeron los mensajeros, nosotros tenemos, al conocerlo, tenemos que esperar a que vengan a ayudarnos para hacerlo. No, es que nadie va a venir a ayudarnos. Es decir, la ayuda ya fue. Cuando hablamos de que se trajeron conocimientos, cuando hablamos de que aquí encarnó el Cristo, eso es la ayuda. Sí nos han ayudado. Pero no va a venir nadie a hacernos el trabajo. Si te refieres de pronto hacia el futuro. El trabajo tenemos que hacerlo nosotros. Hablando a nivel espiritual, ¿no? Lo que debemos corregir, debemos hacerlo nosotros, porque ya la información fue entregada. Ya no se puede hacer más nada por la humanidad. Si queremos, vivimos la transformación. Y si no queremos, también somos libres de no querer, pero ya se nos fue advertido de que ese programa oscuro que intenta destruir la vida en este planeta tiene los días contados. Entonces, si yo defiendo ese programa oscuro
termino aliándome con él o aplicando las leyes oscuras de ese programa que atenta contra la vida. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo cuando aquí en este planeta se desate una justicia que viene a proteger la vida? Pues obviamente, por lógica, todo lo que no esté conectado a la vida desaparecerá. ¿Por qué? Porque no puede seguir existiendo en un planeta, en un universo, unas leyes que destruyan las leyes del mismo universo que lo creó todo. Entonces, ese tiempo de estas fuerzas oscuras está contado, tiene un límite, y eso se le advirtió a la humanidad, porque hemos sido cómplices de ese programa oscuro. Entonces, si a nosotros estamos, por ejemplo, en una casa y estamos ahí tranquilos y llegan una serie de secuestradores que se toman la casa por las armas, nos engañan, nos manipulan y bueno, duran muchísimos años ahí oprimiéndonos. Llega un punto o llegó un momento donde los rehenes se hicieron amigos de los secuestradores. Terminaron adoptando comportamientos como los de los secuestradores y terminamos siendo cómplices. Pero resulta que la policía, ¿no? Para poner ese ejemplo, como si la policía fueran esas fuerzas de la luz que están afuera advirtiéndonos desde hace mucho tiempo que esas personas que viven con nosotros nos quieren hacer daño, que no son amigos de nosotros, que son secuestradores y que si no tomamos la decisión de ponernos en el bando correspondiente, cuando venga el operativo policial que va a entrar a la casa a destruir a los secuestradores y va a arrasar con todo, si nosotros nos oponemos a que ese plan de justicia se ejecute, nosotros seremos llevados por delante también. No por castigo, sino por justicia, porque no hay otra forma de hacerlo. No hay otra manera en que este planeta sea purificado por completo. Entonces, las profecías y todos los conocimientos espirituales a lo que llaman a la humanidad es que despierte y se ponga en el bando correspondiente y deje atrás lo que los secuestradores nos enseñaron. Que rechacemos esa relación que hemos tenido con los secuestradores para que pueda entrar ese plan de justicia, acabar con los secuestradores y nosotros nos quedemos como dueños y señores de la casa, que sería el planeta Tierra. Entonces pongo este ejemplo para que se entienda qué es lo que ocurre aquí. Excelente ejemplo, Salim. Muy claro, muy claro. Bueno, y cuéntanos, ¿quién es Dios? ¿Le debemos adorarlo a Dios? Bueno, responder la pregunta ¿quién es Dios como tal? Es muy complicado porque no es alguien. Cuando nosotros tenemos esa pregunta, por ejemplo, alguien de pronto escuchó tu nombre, Nora, y esa persona sabe que yo te conozco y me va a preguntar, oye, ¿quién es Nora? Bueno, yo le puedo decir, bueno, ella vive en California, ella es desde hace unos años... sí, ella desde hace unos años sigue el canal, he hablado varias veces con ella, yo tengo su número de teléfono, a veces hemos conversado, hemos tenido diferencias. Yo le voy a contar a esa persona lo que yo conozco sobre ti, sobre Nora. Le voy a decir, mira, lo que yo sé de Nora es esto, porque Nora es alguien. Pero responder la pregunta, ¿quién es Dios? Bueno, es muy complicado, primero porque como humanidad no lo comprendemos todavía. No estamos en el nivel suficiente, tanto mental, intelectual, espiritual, para responder esa pregunta. Y no es necesario que lo sepamos todavía, porque estamos apenas en aprendizaje. Nosotros podríamos responder, si estamos en una religión quizás, de que, no, Dios es el Señor del Antiguo Testamento, Dios es el Señor de barba, de batola blanca, sentado en un trono, pero todos esos conceptos que tenemos acerca de Dios no son correctos. Esos conceptos lo tenemos derivado de la influencia de falsos dioses en la antigüedad. Que esos falsos dioses si eran señores, si eran alguien. Cuando hablamos de Zeus, Zeus era alguien. Cuando hablamos de Ra en Egipto, Ra era alguien. Cuando hablamos de Jehová en el Antiguo Testamento, el Dios que eligió al pueblo hebreo, era alguien. Eran personajes físicos que necesitaban templos, sacrificios de sangre y bueno, muchas cosas, porque eran corpóreos, tenían digamos necesidades, ¿no? Tenían necesidad de que el pueblo los adorara, eran alguien básicamente. Cuando hablamos del Dios verdadero, no es alguien. Y digamos que la explicación más cercana, ¿no?, que yo he podido escuchar
está en dos documentos, uno de ellos el libro secreto de Juan, cuando describe a la primera fuente, los que no se lo hayan leído yo se los recomiendo, y el otro documento es mi mensaje central de los Windmakers. Ahí en esos dos documentos yo creo que se nos describe, ¿no?, una imagen, digamos que lo más cercana a lo que sería el Dios verdadero. Estamos hablando de una fuente primigenia, una energía ser, una fuerza creadora, una inteligencia superior que no es corpórea, no tiene un cuerpo, no te habla al oído, ¿no? Como esa creencia, no, Dios me habló. No necesita plegarias, no necesita rezos, no necesita objetos sagrados, no necesita que tú vayas al templo, porque no es alguien con necesidades. Entonces, cuando tú me decías, le podemos rezar, le podemos orar, no, podemos hacer lo que queramos, obviamente, pero debo ser consciente de que esos comportamientos, esas prácticas fueron heredadas de la influencia de los señores falsos dioses de la antigüedad, que eran los que sí necesitaban que la gente les pidiera, que la gente les rezara, que la gente los adorase. Es como, por ejemplo, vemos hoy en día el fenómeno de las redes sociales. Cuando tú montas una fotografía o cualquier cosa que montes en redes, un mensaje, tú de pronto te vas a sentir más complacido si la gente reacciona con mensajes positivos, si le da like. Es decir, estás recibiendo como digamos que una retribución o un halago. Esa era la palabra que estaba buscando. Estás recibiendo un halago por lo que acabas de exponer. Y eso a uno pues lo emociona, como oye, bonito. Entonces después monto otra. Y eso va engordando el ego hasta cierto punto. Ego. Sí. No siempre, cuando ya es desbordado sí, ya tiene que ver con el ego, pero al principio no tiene nada de malo que tú pues compartas algo y eso la gente lo aprecie, eso es muy bonito, hasta ese punto es positivo, pero cuando ya se hace recurrente, entonces ahí es donde viene el ego y entonces ahí es donde tú necesitas la aprobación de alguien para sentirte bien. Bueno, eso eran los dioses del pasado, necesitaban la adoración, el sacrificio y el culto de los pueblos para ellos sentirse poderosos. El Dios de la vida, el Dios universal, el Padre Creador, no necesita eso porque no tiene emociones humanas, no tiene ego, no tiene eso de que, ay, mira, los seres humanos de la tierra me están adorando en unas alabanzas, qué bonito, yo voy aquí a regocijarme. No tiene ese carácter porque no es alguien, no es un señor, no es un ser humano, no es alguien que tenga ojos, nariz, boca, barba. Es un concepto que no podemos comprender al 100%. De hecho, las enseñanzas de Jesús también nos dan varias pautas para comprender más o menos lo que sería esa primera fuente. Cuando decía al Padre, nadie lo ha visto jamás. Y resulta que en el Antiguo Testamento sí veían a Dios, hablaban con él cara a cara. O cuando decía, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. O cuando decía, el Padre habita en una luz inaccesible que ningún ojo puede ver. Eso eran enseñanzas de los apóstoles derivadas de la enseñanza que el Cristo les dio. Entonces ahí entendemos que cuando Jesús enseñaba del Padre y los apóstoles enseñaban del Padre, estaban hablando de otra cosa, de otra dimensión, un ser distinto a los dioses de la antigüedad. O cuando Pablo, allá en Atenas, cuando comienza a caminar por el Areópago, creo que se llamaba, donde estaban las culturas de los dioses griegos, y Pablo fue a predicar allá el mensaje del Cristo. Entonces vio una inscripción que decía, no tenía forma, distinto a los otros dioses griegos, que sabemos que les construían estatuas y los bustos y todo esto. Y él vio una inscripción que decía, al Dios no conocido, y no tenía forma. O sea, no había nada ahí más allá de la inscripción. Y entonces Pablo, con esa inteligencia que se le caracterizó, él seguramente pensaba, bueno, ¿cómo le hablo yo a esta gente aquí del Dios verdadero? Si estos aquí creen en distintos dioses, están bastante fanáticos de los distintos dioses, ¿cómo hago yo para empezar una conversación? Y él aprovechó esa inscripción del Dios no conocido. Él dijo, aquí es la oportunidad. Y entonces lo primero que dijo, se paró ahí al frente de todo el mundo, porque eso lo describe ahí en Hechos de los Apóstoles, y él dijo, yo vengo a hablarles del Dios no conocido. Y enseguida, pues imagino la gente prestando la atención. Y ahí es donde arranca ese famoso discurso de Hechos 17, cuando dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Entonces, claro, eso le vino como anillo al dedo porque
Los griegos tenían templos y alababan a los dioses como lo sigue haciendo la humanidad actual. Como ahorita, sí. Y él lanzó ahí una verdad absoluta. Y le dijo, ¿y por qué no necesita de nada? Porque el Dios verdadero no es el que necesita, Él es el que da. Y dice, nos da aliento, vida y todas las cosas. Es la primera fuente que sustenta toda su creación. Entonces, ¿qué va a necesitar Él de mí, por ejemplo? Que soy un minúsculo ser humano en la creación. No necesita nada. Yo soy el que necesito todo para existir de esa fuente primigenia. Entonces, cuando comencemos a cambiar ese concepto de Dios, seguramente lo vamos a ir entendiendo mucho más. Sí, claro, Salín. Es más, nosotros a veces nos enfocamos solamente con Jesús aquí en la parte occidental, pero también hay muchos maestros que vinieron a enseñar todo eso, ¿no? Como Todd. Sí, también, sí. Hermes Trismegisto y Buda, y bueno, y muchas culturas más, pero bueno, para no comentar mucho y seguir, ¿qué tal estamos de tiempo? Porque me faltan como 3 preguntas. No, adelante, hagamos las 3 preguntas, por supuesto. Ay, gracias, Salín. Bueno, mira, voy a suspender una, pero mira, Salín, resulta que a mí me llamó la atención mucho, yo sé que hay personas que se han leído la Biblia, es la parte en donde está en Juan, antes de ponerlo, es porque me llamó la atención Juan 8, 23, 32, porque allí está hablando de un yo soy, Jesús habla de un yo soy, Jesús se niega a responderle a ellos cuando le dicen ¿quién eres tú? Y él dice, hablar con ustedes, tengo mucho que juzgar, les dice Jesús, y también le dice levantar al Hijo del Hombre y reconocer al yo soy. Ahí habla esos puntos. Entonces, ¿qué interpretación? Porque es que él se niega a contestar donde dice, ¿a quién eres tú? Y él dice, ¿por qué hablar con ustedes? Tengo mucho que juzgarles. Habla de un juzgar, de juzgar. Y sí, habla también de un yo soy. Y ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Si quiere, bueno, aquí estoy colocando la cita. Sí. Aquí la estamos viendo. Vamos a leerla. Juan 8 del 21 al 32. ¿Lo leo? Si quiere, lo leo. Sí, adelante. A ver si la tengo aquí en la pantalla. Permítame un momento. Si no, yo la tengo aquí, la puedo leer también. No, no tengo eso. Bueno. Ok, si quieres la leo yo entonces. Dice el título, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Básicamente dice acá. A ver, dejé acomodo bien. Listo, ahora sí ya creo que se está viendo perfecto. Sí. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Dice, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Bueno, hay que entender el contexto. Jesús le estaba hablando a los hebreos, que en más de una ocasión o en varias ocasiones no entendían lo que él decía. Jesús estaba hablando en símbolos y él lo hacía con una intención, para que las personas que estaban en esa dimensión de oscuridad no le entendieran, y para aquellos que podían resonar con la luz comenzaran a comprenderle. Él hablaba mucho del trigo y la cizaña, o de las ovejas y cabritos. Aquí en este planeta Tierra hay varias razas humanas, pero en general hay una parte de la humanidad que resuena con el plan de la luz y hay una parte de la humanidad que resuena con el programa oscuro. Eso es una realidad. Entonces,
Jesús le estaba hablando a la parte de la humanidad que resuena con el plan de la luz. Por eso les decía a los hebreos, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y les decía, ustedes son de abajo, de las dimensiones oscuras, y yo soy de arriba, de las dimensiones de elevación, de las dimensiones de la luz. Y les afirma que él no era de este mundo. Cuando decía yo no soy de este mundo, no solamente estaba diciendo de que su origen era estelar, sino que él no pertenece al mundo, al sistema este que nos gobierna, el sistema lleno de caos y de vicios. El Cristo no pertenece a este mundo, el Cristo no se forja en este mundo en el que vivimos. Y eso era lo que les estaba intentando decir. Y ellos, por supuesto, pues no entendían y le preguntaban, pero dinos quién eres tú. Y él les decía, desde el principio lo he dicho, pero ellos no creían. ¿Qué era lo que Jesús decía desde el principio? Jesús decía, yo soy el Cristo y el Padre me envió. El Padre verdadero me envió. Yo soy el Hijo del Altísimo, el Cristo. Y cuando hace referencia al Cristo, hay que ir al libro secreto de Juan para entenderlo. Y ahí nos explica qué es el Cristo. El Cristo, como lo decíamos ahorita, es una de las leyes del principio. A través del Cristo se gestaron las primeras humanidades. El Cristo es una ley primigenia. El Cristo condensa las verdaderas leyes de la vida en una fuerza llamada el Cristo, el cristal. Y Jesús, un hombre físico, encarnó el Cristo. Tenía plena autoridad del Cristo. Entonces, cuando Jesús hablaba, no era un hombre terrestre como muchos lo consideran hablando. Cuando Jesús hablaba, hablaba el Cristo, la autoridad plena de la creación hablando a través de un cuerpo físico. Eso era Jesús. Entonces, ellos no podían comprenderlo. Y entonces dijo, solo cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, lo podrás entender. ¿Qué significa esto? Que cuando la humanidad logre el proceso de transformación, eso es el Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Pues es el resultado de un hombre que se levanta, un hombre que se transforma. Es el Hijo, es decir, lo que el hombre produce, el Hijo del Hombre. El hombre que nace a la creación, el hombre que nace de sí mismo, como él le decía a Nicodemo, que es necesario nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Y Nicodemo pensaba que era nacer literalmente del vientre de la mamá. Y Jesús le decía, no, no, lo que es nacido de la carne ya es. Tú tienes que nacer del Espíritu. Cuando se nace del Espíritu, ahí se levanta el Hijo del Hombre. Cuando la humanidad, el hombre terrestre, logra una dimensión superior a nivel mental, físico y espiritual. Ese es el Hijo del Hombre. Eso es lo que las profecías llaman el hombre despierto en conciencia, el 144.000. Bueno, hay muchos símbolos que caracterizan a ese hombre que se levanta. Entonces, el hombre que se levanta o que comienza a levantarse es el que puede entender, entre muchas otras cosas, esa enseñanza que Jesús plantea ahí. Solo la humanidad, cuando se transforme, va a entender quién era Jesús, va a entender quién era el Cristo, va a comprender quién es el Dios verdadero, hasta cierto punto, ¿no? A nuestro nivel de comprensión. Y en esa medida, bajo esa comprensión, podrá entonces hacer de manera palpable y definitiva un proceso de transformación. Entonces Jesús ese mensaje lo estaba enviando a un tipo de hombre. No es para todo el mundo. El que esté vibrando en como él decía, en las regiones de abajo no lo va a entender, pero el que esté vibrando en las regiones de arriba podrá comenzar a entenderlo. Sí, ve tan importante esta parte que Salim nos está explicando. Mire, ustedes quieren profundizar, entre a su canal, porque ese libro secreto de todo lo que él está hablando está en el canal de Flecha Antigua. Y mire qué tan hermoso es esto que nos lleva a nosotros a esa transformación sin necesidad de ir a una iglesia, a entender quién es Dios, o sea, a entender nuestro origen. Todo esto, mira, ahorita el paso que sigue es nosotros morimos, reencarnamos, porque resulta que es que en la iglesia le dicen a nosotros que nosotros morimos, el alma muere y que no reencarnamos porque está en ciertos evangelios, por ejemplo, morimos, en la parte lo dice Ezequiel 18:4, ahorita lo leo, creo que sí, lo tengo ahí, Ezequiel 18:4, el alma muere totalmente, dicen ahí en la iglesia. Y la otra parte es que no reencarnamos porque niegan la reencarnación. En Juan 1, 21, 23 la niegan porque dicen que Juan vino a hacer el mismo plan de Elías y que Juan vino a hacer el mismo plan de Elías, tenía el mismo plan, pero que
Juan el Bautista dijo que él no era Elías, y de eso estuve leyendo, que de eso es que las iglesias por eso niegan que nosotros reencarnemos, y resulta que sí, sí reencarnamos. Mira, aquí lo voy a leer por cómo es que lo niegan. Está en Ezequiel, aquí lo voy a poner, dice Ezequiel 18:4, dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Entonces ahí moriremos. Y el otro es, en la parte donde niegan la reencarnación, dice que desde los días de Juan el Bautista, ahora el reino de los cielos, ese es Mateo 11, 12, 14, si no me equivoco. Sí. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Quieres recibirlo? Es aquel Elías que habla que habría de venir. Pero entonces las religiones en una de esas evangelios dicen que es porque Juan el Bautista vino a continuar la obra de Elías. Entonces nos niegan esa reencarnación, nos dicen que nos morimos. Y bueno, pues yo he visto en tu canal, Salim, que has hablado de estos temas. Yo creo que eso solamente quería que comentar. Y también observo que las profecías dicen que solamente es hasta Juan, pero yo he visto que en tu canal también habla de unas profecías que de los que han sido contactados, de los pleyadines, de los windmakers también que vinieron a dar mensajes. O sea que las profecías no solamente fueron en esa época hasta Juan, como dicen allí, también, o sea, no morimos ni reencarnamos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, con respecto a las citas, ¿no? Que habla sobre la polémica, ¿no? Que hay con la reencarnación y la interpretación religiosa. Obviamente dentro del mundo religioso esto nunca se va a aceptar. Ya sabemos que a las distintas citas, por más que hablen muy claro de que Juan era el mismo Elías, ellos le van a buscar otra interpretación, le van a dar una explicación. Pero eso es no querer ver la realidad. Juan fue una reencarnación de Elías. Y obviamente cuando a él le preguntan que si era Elías, Juan sabía que él era el mismo Elías, pero era estratégico en ese momento no decirlo. ¿Por qué? Porque los hebreos estaban esperando a Elías, pero ellos esperaban un profeta que viniera a hacer una labor distinta a la que hacía Juan. Por ejemplo, si Juan les decía que él era Elías, lo iban a arrestar por blasfemia. Entonces, ¿qué sacaba Juan diciendo que era Elías en ese momento? No le convenía porque además todavía no había aparecido el Cristo. Y él fue muy claro al decir que cuando apareciera el Cristo debía ascender y él debía de crecer, la labor que venía haciendo Juan. En muchas ocasiones a Jesús le preguntaron, pero tú quién eres, y él lo negaba en algunos momentos, pero era estratégico para que en ese momento no lo arrestaran. Entonces estos hombres de la luz no son ningunos religiosos como se cree, o no son ningunos tontos, eran muy estratégicos, eran muy inteligentes, sabían a quién se estaban enfrentando, sabían cómo moverse en medio de ese nido de serpientes, y fueron muy estratégicos para ejecutar el plan al pie de la letra como así lo hicieron. Entonces Juan obviamente era una reencarnación de Elías. Y cuando dicen las profecías que todas las profecías son hasta Juan, eso es verdad, pero no se entiende que Juan va a regresar. Según la profecía de los 9 tiempos, hay un preparador que regresa. Y ese preparador va a hacer la misma función que hizo Juan antes de la primera venida. Por lo tanto, si va a haber una segunda venida, tiene que haber un regreso de Juan para que prepare la segunda venida. En una profecía, esta que mencioné, llamada Los 9 tiempos, habla de eso. Entonces, todas las profecías se cumplen o terminan en el momento que aparece Juan, el símbolo de Juan, que será un hombre, según lo que se interpreta en esos mensajes, que vendrá a darle a la humanidad la última preparación. Pero las profecías no eran hasta Juan en la época de Jesús, son al presente, al fin del tiempo o hacia el futuro, como se veía desde aquella época. Entonces, esa interpretación está errada porque se cree que era el Juan el Bautista, pero no entienden que hacia el futuro el plan de la luz continuaría y se dictarían más profecías
y que realmente el plan culminaría hasta la segunda venida con la aparición también del programa Juan. Eso para que lo entendamos. Entonces, se niega la reencarnación, Nora, básicamente en las religiones porque eso tumba el negocio. Es que no existirían, porque ¿qué pasa si si la gente comprendiera que es que reencarnamos, que es que vamos a volver, no tiene sentido el diezmo, no tiene sentido el, el culto, los templos, porque todo eso se hace, todo el ritual religioso se hace con el único fin de que tú te vayas para el cielo. Entonces no hay otro fin, no hay otro objetivo. Entonces, si tú reencarnas, ya no eres un producto apetecible para el mundo religioso porque ya tú no te vas a ir al cielo, sino que tú vas a volver. Entonces se entiende por qué se niega la reencarnación. Mucha gente vive de eso. Y además la religión ha sido una estrategia de control espiritual de la humanidad. No conviene que dentro del mundo religioso se acepte la reencarnación. Y van a hacer todo lo posible para negar eso. Eso yo comprendo que eso sea así, que ellos lo nieguen hasta las últimas consecuencias. Así que para mí no es extraño, pero quien entiende y quien ha comprendido el proceso de las leyes del espíritu humano, y por ejemplo lee las citas que hablan claramente de la reencarnación en la Biblia, como el tema de Juan, pues es que eso no tiene más, o sea, eso está ahí directo, no tiene más interpretaciones. El que lo quiera ver de otra forma, pues es respetable, pero eso es querer seguir alargando el adoctrinamiento. Bueno, Salim, pues miren, ahí está ya toda esta parte de saber quién es Jesús, el Cristo, no Jesucristo. Están esperando todavía la venida de Jesús. Él ya llegó, dio su mensaje, ya tenemos que trabajar nuestro Cristo interior. Y bueno, Salim nos comenta allí también de su plan, el plan de ascenso que tenemos que ir trabajando, que hacerlo nosotros mismos. Bueno, ya hemos tocado ya todos estos temas. Esto de la reencarnación es evidente, ya se ve. Tú ves ahorita gente contando todas estas cosas, niños que recuerdan vidas pasadas, no sé qué tan cierto es, pero niños hablando de esto. Pero les invito ya con todos estos 3 puntos que eran la base para hablar, que entren al canal de Salim, profundice sobre lo que él nos ha enseñado. Nosotros podemos transformarnos también, tener ese Cristo interior y crecer en nuestro Hijo del Hombre, que somos nosotros mismos que lo tenemos que trabajar. Bueno, toda esa información la aprenden allí. Salim, muchas gracias. Mira, el hecho de que a ti tengas una audiencia ahora de 100,000 y creo más ya que te están viendo, es porque muchos como nosotros estamos ya buscando este cambio de paradigmas. Y aquí en el canal tuyo hay una cantidad de cosas, de documentos que hay que estudiar para nosotros transformarnos. Y muchas gracias también, Salim, por tu tiempo. Les invito a todos ustedes, la audiencia, muchas gracias por estar allí. Esperamos los comentarios aquí en el video, en el canal. Y les invito a que le den un like, se inscriban al canal de Flecha Antigua, comenten, den un me gusta, porque ustedes, si hace eso, mucha gente no lo sabe. Alguien me decía, ¿por qué ustedes repiten, denle like, inscríbase y todas estas cosas? Porque si no lo hacen, YouTube no lo comparten. Entonces, cuando usted lo hace, la comunidad que está buscando, que está en la búsqueda, lo van a encontrar a Flecha Antigua. Así que, por favor, coméntenlo, un like y suscríbase. Salim, muchas gracias a todos y gracias a ti, Nora. Algún día no va a molestarte más con más entrevistas, pero algún día, por favor. No, tranquila, no, para mí es un placer. Tú sabes que yo estoy para lo que necesites y también, bueno, le invito pues a todas las personas que verán este video, que también estará resubido en mi canal, que apoyemos a Nora en su canal. Es un canal pequeño, pero ella monta los videos con mucha ilusión, quiere compartir lo que ella vive, sus experiencias, sus conocimientos. Y el que le guste, pues, y quiera suscribirse, quiera apoyarla, pues yo sé que ella va a estar muy agradecida por todo ese apoyo. Y gracias, Nora, por la invitación. Ha sido una charla muy amena aquí contigo. Y bueno, ya sabes que cualquier cosa que necesites, ahí estamos para servirte. Gracias. Gracias. Hasta pronto.